Cada semana venimos aquí, comentamos historias sensacionales, grandes coches, grandes victorias, los mejores adelantamientos. 100 poles para Lewis Hamilton, 7 campeonatos para Scheckter, no sé cuántos títulos consecutivos para Mercedes, para Red Bull, para Ferrari. ¿Quién tiene más vueltas rápidas? ¿Quién fue el mejor? ¿Será Ayrton Senna el piloto más rápido de la historia de todos los tiempos? ¿O sería Juan Manuel Fangio, que ganó 5 de los 7 campeonatos completos que disputó y fue subcampeón en otros 2? Siempre el mejor, el más increíble, grandes récords, etc. Pero hay historias que la Fórmula 1 preferiría que nunca hubieras conocido, y si las conociste, que las olvidaras. Y de eso, por supuesto, vamos a hablar hoy en Splash & Go, de 10 historias que fueron barridas bajo la alfombra. Por supuesto que todas estas historias son conocidas, si buscas un poco las vas a encontrar, pero curiosamente tampoco vas a ver el canal oficial de la Fórmula 1 hablando de esto. ¿Por qué? Porque creen que hay cosas mejores que contar y no quieren estar recordándote esos episodios no tan bonitos de la historia. Olvida esa mierda, hombre. En 2012, la piloto española María de Villota iba a hacer una prueba en línea recta para el equipo Marussia. Las pruebas en línea recta eran muy comunes en el pasado para medir la aerodinámica. Normalmente se hacían en largas rectas de circuitos o en pistas de aeródromos, pequeños aeropuertos, para hacer mediciones de alerones, suelo, etc., calcular la resistencia y esas cosas, y así evitar los costes de cerrar un autódromo y demás. Hoy en día, como sabemos, las pruebas privadas están prohibidas, pero ¿cómo sería un día soñado para la piloto española? Terminó convirtiéndose en una pesadilla y le costaría la vida. Ya había hecho algunas salidas, realizado algunos experimentos. Cuando regresó al área donde estaban los mecánicos, de repente, inesperadamente, su coche aceleró a fondo y chocó contra la parte trasera de un camión del equipo. El impacto directo del casco a la altura de los ojos fue devastador y perdió uno de ellos. Sin embargo, sobrevivió al accidente y rápidamente se convirtió en un símbolo de superación y amor por la profesión. Pero un año después fue encontrada muerta en una habitación de hotel. La causa: lesiones neurológicas que aún derivaban del accidente. Una tragedia, un momento muy triste que no ocurrió hace tanto tiempo, que expuso claramente fallos de seguridad, especialmente cuando las pruebas no se realizan en circuitos. La muerte de Riccardo Paletti, a diferencia del caso de María de Villota, fue televisada. Era el Gran Premio de Canadá de 1982, y 1982 fue una temporada comparable, solo que a 1994, por el ambiente tenso que lo rodeaba todo. Era la segunda participación del italiano en la Fórmula 1, y cuando se enciende la luz verde, el Ferrari del francés Didier Pironi se queda parado en medio de la parrilla. Todo el mundo va esquivando, pero Paletti choca de lleno por detrás, a más de 200 km/h. Esto es perfectamente posible que ocurra y puede, y de hecho ocurre, incluso hoy en día. No sería un problema. El problema fue la calidad del rescate. Atrapado entre los hierros, Paletti era atendido en un rescate lento y desorganizado cuando entonces, tragedia de las tragedias, y todo quedó registrado en vídeo. Una chispa prende fuego al coche que estaba perdiendo combustible. Segundos antes, era posible ver al propio Pironi sujetando un extintor al lado del coche. Paletti es retirado, llevado al hospital, pero no sobrevive a las heridas. Por cierto, si tienes curiosidad sobre la evolución de los procesos de rescate y atención médica en la Fórmula 1, ya hice un vídeo contando y atribuyendo al profesor Sid Watkins toda la escalada de la seguridad hasta hoy en la Fórmula 1. Él nos dejó hace algunos años, pero todos los aprendizajes permanecen. Los pilotos, los mecánicos, los equipos, ya lo sabemos, son los principales protagonistas de este espectáculo. Pero en cada carrera,
Y necesito hacer un vídeo sobre esto. Cientos de comisarios voluntarios que no reciben ni un céntimo son esenciales para la realización del evento. No solo en la Fórmula 1, cualquier categoría, cualquier track day, cualquier evento seguro y serio que implique coches no tiene por qué ser de carreras. En un circuito hay comisarios y oficiales trabajando. Y son ellos los que están más cerca de la interacción con los coches en pista. Por eso el acceso está tan controlado. Y, aún así, con todos los aprendizajes sobre seguridad en todas estas décadas, a veces, al final, les toca a los comisarios. Pero estas historias rara vez se cuentan. En Monza, en el año 2000, en la primera vuelta, el comisario italiano Paolo Gislimberti perdió la vida al ser alcanzado por una rueda que salió volando tras un accidente en la variante della Rocchia, allí arriba. En 2001, en Albert Park, Australia, en esa misma curva donde Fernando Alonso chocó por detrás a Gutiérrez en 2016, perdió la vida Graham Sever por culpa de un neumático que salió volando y le alcanzó al otro lado de la valla. Y en 2013, Maria Robinson, en el Gran Premio de Canadá, en Montreal, perdió la vida cuando fue alcanzada por un tractor que estaba retirando un coche. 3 comisarios, 3 historias, 3 muertes que rarísimas veces se cuentan, demostrando que la Fórmula 1 y el automovilismo, en general, no siempre afectan a quien está 100% equipado para resistir los golpes. En los años 50, 60 y 70, la mortalidad en la Fórmula 1 tenía niveles equivalentes a los de la aviación de combate. Era común que, en una foto de inicio de año, luego, al compararla con la del final de la temporada, al menos el 20% de la parrilla ya no estuviera allí. Algunos gravemente heridos, otros se habían ido a un lugar mejor. Los accidentes graves eran habituales, pero hubo uno que conmocionó a la Fórmula 1 y a un tricampeón mundial, Jacques Stewart, acortando su carrera. Era el Gran Premio de Estados Unidos de 1973, y el francés François Sever, alumno de Stewart en Tyrrell, durante un entrenamiento sufrió un terrible accidente y una barandilla actuó como una cuchilla, cortando el coche por la mitad. La escena fue tan brutal que Stewart decidió retirarse de la Fórmula 1, allí, en ese día y a esa hora, y dicen que George Scheckter, que sería campeón del mundo de Fórmula 1 en el 79, y que hasta entonces había sido un piloto muy complicado, exagerado y peligroso, cambió automáticamente de opinión. Él fue el primero en llegar al lugar del accidente. La Fórmula 1 perdía allí, en ese mismo momento, a un tricampeón mundial, a un piloto en ascenso, considerado por muchos como el piloto más guapo que jamás haya corrido en la Fórmula 1, por culpa de una falla grosera de seguridad con un dispositivo que debería ayudar a prevenir, o al menos, reducir los riesgos en los accidentes. Esta historia parece el guión de una película de espionaje o de mafia. En 1992, el equipo Larousse de Fórmula 1, fundado por Jean-René Larousse, un antiguo directivo de Renault, equipo de fábrica, estaba con la soga al cuello, como muchos de los equipos pequeños de aquella época, necesitando dinero. La salvación era la llegada de un inversor algo turbio, alemán, llamado, al menos eso creían ellos, Rainer Waldorf. Rainer Waldorf. El problema es que Rainer Waldorf no existía. Su verdadero nombre era Klaus Waldorf, un asesino a sueldo buscado por la Interpol por al menos 4 asesinatos durante un breve periodo. Entonces, un equipo de Fórmula 1 tuvo como patrocinador a un tipo con crímenes de sangre en su historial. Waldorf o Waltz acabó siendo encontrado por la policía alemana y se quitó la vida después de un tiroteo y un cerco que duró 9 horas. Vaya cantidad de munición, ¿eh? Otra mancha más que el Instagram y el YouTube de la Fórmula 1 nunca van a comentar en sus publicaciones. Entre 2007 y 2008, la Fórmula 1 vivía un periodo razonablemente turbulento. Los equipos pertenecientes a grandes fabricantes, Ferrari, BMW, McLaren, que era socia de Mercedes, Toyota, Honda, en fin, estaban planeando crear una Fórmula 1 alternativa. Incluso ya tenían pensado el nombre GPWC o Grand Prix World Championship, ya que el nombre Fórmula 1 pertenece a Fiat. Bernie Ecclestone no quería. Claro, perder eso sería perder su gallina de los huevos de oro. Contaba con el apoyo
secretario del entonces presidente de la FIA, Max Mosley, que siempre fue su mano derecha, o Bernie, la mano derecha de Max. Las posiciones se confunden, y entonces, en medio de todo esto, casualmente o no, se filtran fotos y vídeos de Mosley participando en un, ¿cómo lo voy a llamar?, bacanal, en presencia de jovencitas, llevando un uniforme. No voy a decir esa palabra aquí en YouTube. Pues sí, Max Mosley denunció y ganó el juicio contra el periódico, alegando invasión de la privacidad, daño a la imagen, etc. El problema de todo esto es que, una vez divulgado, no hay manera de desdivulgarlo. Y tampoco se puede olvidar que el padre de Max Mosley, allá por los años 30 y 40, presidió el Partido Fascista de Inglaterra. Así es, lo que hace que la historia de la bacanal con las chicas coincida peligrosamente con sus orígenes. Ahora vengan aquí, ¿no es la mejor parte de una orgía estar desnudo? ¿Por qué usáis aún más uniformes? ¿Ese uniforme? No, Mosley, no. O como diría Teo José, no es así. Sí. Durante más de 40 años, Bernie Ecclestone gobernó la Fórmula 1 con mano de hierro y fue el responsable de que, en gran parte, sea tan gigante como lo es hoy. Ya he hablado mucho sobre su trayectoria en este vídeo aquí sobre el dinero de la Fórmula 1. Te recomiendo que lo veas. Con eso, ganó muchísimo dinero y hasta hoy es una de las 3 mayores fortunas del Reino Unido. Pero, en 2014, su imperio casi se vino abajo. Fue acusado de pagar $44 millones en sobornos a un banquero alemán que le ayudó a realizar una maniobra societaria. Eso fue esencial para que Bernie pudiera vender acciones de la Fórmula 1 y, aún así, siguió al mando de todo. La acusación era gravísima y podría haberle llevado a años de cárcel, pero en una maniobra de último momento y gastando una fortuna, obviamente con abogados excelentes, Ecclestone llegó a un acuerdo con el Estado alemán de Baviera, pagando una multa de $100 millones y, a cambio, el proceso fue cerrado. A finales de los años 80, en la Fórmula 1, la pretemporada se celebraba aquí en Brasil durante semanas en el Autódromo de Jacarepaguá, en Río de Janeiro, para escapar del frío de Europa y rodar en condiciones climáticas adecuadas. Buscando condiciones similares a las que se encontrarían durante el campeonato, dejaban el invierno europeo y se iban a lugares más cálidos, como aquí en Brasil. Y entonces, durante una de esas pruebas, el piloto francés que corría para Aguascalientes, Philippe Stra, sufre un accidente terrible. La suspensión se rompe en una de las curvas más rápidas de Jacarepaguá y el coche vuelca en la zona de escape. El arco de seguridad colapsa y entonces sufre graves lesiones en las vértebras y en el cuello. Pero lo que agravó la situación fue la pésima calidad del rescate. La extracción del coche fue mala. El traslado hasta un hospital, pésimo. No había un especialista de guardia en el hospital al que fue llevado. El tipo estaba aquí en Sao Paulo, tuvo que coger un avión y volver a Río. Y entonces, esa combinación de factores, el arco de seguridad te colapsó, el rescate tardío y deficiente, el especialista que tardó en llegar, en una ambulancia que, según relatos, fue por una calle de adoquines. Y el resultado acabó siendo que Stra quedó parapléjico. Como ocurrió en una pretemporada lejos de los ojos de todos, mucha gente rápidamente se olvidó de este accidente, que, de hecho, fue la gota que colmó el vaso para que Río de Janeiro perdiera la Fórmula 1. Y la Fórmula 1 casi se fue de Brasil, si no fuera por la alcaldesa de Sao Paulo, Luisa Erundina, que aceptó reformar Interlagos. En tiempo récord, ya conté esta historia en este vídeo aquí, aguantando el tirón y calmando a Bernie Ecclestone, que se había puesto furioso. El piloto viviría hasta 2022, cuando perdió la vida, entonces, a los 67 años. También en la temporada del 73, en la que perdió la vida François Cevert, otro accidente espantoso en Zandvoort. Ya antes de Watkins Glen, había llamado la atención del mundo, todo para la Fórmula 1, por las peores razones posibles. Durante la carrera, el coche de Williamson sufre un accidente, choca y vuelca. No murió en el impacto, estaba consciente y gritando por ayuda. Otro piloto, entonces, se detiene para ayudar, David Purley. Entonces él intentaba solo voltear el coche, que estaba en llamas, y el rescate acabó tardando más en llegar, porque desde la torre, allí en Zandvoort, la dirección de carrera vio a alguien andando
andando al lado del coche y pensó que todo estaba bien. El tipo ya se ha bajado. No hay urgencia en mandar el rescate, mucho menos los bomberos, para que veas cómo eran las cosas en aquella época. Purley se quedó allí intentando voltear el coche y Williamson murió quemado hasta el final. Todo esto delante de un equipo de rescate mal equipado y mal entrenado, que básicamente no hizo nada. Malo, triste, lamentable. En el gran ambiente de Sudáfrica en 1977, el italiano Renzo Zorzi detiene su coche al lado de la pista con un principio de incendio. Dos comisarios con extintores deciden entonces cruzar la pista. Sin autorización de la dirección de carrera, el primer comisario consigue cruzar, pero el segundo, un joven de 19 años llamado Jansen Buren, es atropellado por un coche de Fórmula 1 a 270 km/h. Van Buren muere en el acto, desintegrándose en el aire, y el piloto del coche, Tom Price, es golpeado por el extintor directamente en la cabeza. Pierde el casco, muere en el acto y sigue de pie, clavado a toda velocidad, solo deteniéndose mucho después en las barreras, chocando contra otro coche antes de parar. Un fallo de procedimiento, un fallo de seguridad y también una tremenda mala suerte. En fin, el horror. Quizá la escena más terrible que la Fórmula 1 haya producido en toda su historia, y no la vamos a poner aquí. Hay que tener respeto por el buen gusto, el sentido común y tus ojos. Estas historias son heridas, son cicatrices, no aparecen en documentales, no aparecen en publicaciones con los mejores momentos. Es natural, son los peores momentos, pero si tanta gente empezó a ver la Fórmula 1 en los últimos 5 años, creo que es justo, creo que es válido que también contemos estas historias. Al final, el conjunto de la Fórmula 1 está formado por ganadores, perdedores, récords, fracasos y también historias horribles. Este ha sido un episodio más de Splash and Go en YouTube, contándoos historias que a la Fórmula 1 no le gusta recordar. Dale a like, es gratis, no cuesta nada, ya lo sabes, ayuda muchísimo. Échale una mano al canal, échale una mano a nosotros y fortalece nuestra distribución de vídeos en YouTube dejando un comentario, lo que sea. Si ya conocías estas historias, si las sabías todas, si me he olvidado de alguna historia tenebrosa o no quieres contar nada de eso, deja un emoji, dinos desde donde nos ves, cualquier cosa en la caja de comentarios. Ayuda a que el vídeo llegue cada vez más lejos. Nuestra comunidad es poderosísima y realmente marca la diferencia aquí. Nuestro nivel de participación es más alto que el de canales que tienen 10 o 15 veces más suscriptores que nosotros. Para no perderte nada de lo que hacemos por aquí, tenemos canales de notificación en Instagram, Telegram y WhatsApp con más de 2000 miembros en cada uno que reciben automáticamente una notificación en el móvil. En cuanto publico, cada uno de estos contenidos llega al instante. Por último, pero no menos importante, síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Threads y TikTok. Aquí están apareciendo los nombres de usuario y los enlaces, ya sabes, ahí abajo en la descripción. Gracias, hasta el próximo vídeo y un fuerte abrazo.